Buenos días, compañeras y compañeros. Quiero a través de este video transmitirles algunas opiniones sobre el actual conflicto que se está viviendo en Ucrania. Como ustedes saben, anoche teníamos programado un intercambio de opiniones con los compañeros de la Juventud Guevarista del Ecuador, que no lo pudimos realizar porque Facebook bloqueó la charla. Comúnmente se dice de que hay hechos que valen más que 1000 palabras y este es uno de ellos. Evidentemente a la burguesía no le interesa que determinadas opiniones que podemos debatir las fuerzas revolucionarias y fijar una posición se puedan difundir. Esto habla de que acá no existe la proclamada democracia, ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa. Porque mientras algunos sectores de la izquierda hoy se pasean por todos los medios, por todos los canales de televisión, a nosotros, junto con los compañeros del Ecuador, nos bloquean la posibilidad de expresar nuestras opiniones. Así que este hecho demuestra de que estos medios como Facebook, que manejan las redes sociales, no solo que están al servicio de la burguesía, sino que trabajan en combinación con los gobiernos, los servicios de inteligencia para impedir que se difundan las posiciones revolucionarias. Así que voy a tratar a través de este video de explicar de la manera más breve posible un conflicto muy complejo. En principio podemos decir de que estamos ante una nueva escalada en este conflicto que se viene desarrollando desde hace varios años. En particular, desde que en Ucrania, en el año 2014, se dio un golpe de Estado dirigido por grupos nazis, por grupos fascistas, que derrocaron al gobierno constitucional que había en ese momento y se hicieron con el poder. Ucrania históricamente es un país dividido, con la población dividida en dos sectores. La parte este de Ucrania está compuesta mayoritariamente por población de origen ruso, y la parte occidental históricamente ha estado más ligada a Europa. Ahí han predominado los sectores ultranacionalistas, al punto tal que durante la Segunda Guerra Mundial parte de esa población se sumó al ejército nazi, incluso llegaron a tener el grado de oficiales dentro del ejército de Hitler, y lucharon contra lo que en ese momento era la Unión Soviética. Bueno, después del golpe de Estado, los grupos nazis, los grupos paramilitares organizados por el gobierno, que fueron declarados grupos legales, se encargaron de llevar adelante una guerra contra la población rusa que vive fundamentalmente en la parte este de Ucrania, en la región de Donbass, de la provincia de Lugansk. Estas provincias en el año 2014 se declararon provincias independientes
y conformaron gobiernos propios y declararon su intención de separarse de Ucrania. A partir de ahí comienza una guerra que continúa hasta ahora entre estos dos sectores, una guerra civil. Rusia, en este marco, hace 15, 20 días atrás, reconoce la independencia de estos estados y lanza una ofensiva con el argumento de proteger la vida de los habitantes de esas provincias que pasan a ser estados independientes, con el argumento de proteger la vida de estos nuevos estados. Hay que tener en cuenta que para la población rusa el nazismo tiene una alta sensibilidad. Si tenemos en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento la Unión Soviética perdió 20 millones de habitantes que cayeron bajo las balas del nazismo. Entonces, tener un Estado fronterizo gobernado por grupos nazis genera toda una situación de alta sensibilidad. Ese argumento que utiliza Putin para intervenir dentro de Ucrania, planteando el derrocamiento del gobierno de Zelensky y la desnazificación de Ucrania, es un argumento que al interior del pueblo ruso tiene mucho peso. Pero en realidad lo que está en juego ahí, más allá de estos argumentos, es la lucha por la disputa de la hegemonía mundial entre los grupos capitalistas. Es decir, que no se trata ni de una lucha en defensa de la democracia, como plantea Biden, el presidente de Estados Unidos, ni tampoco una lucha por la libertad de los pueblos, como puede plantear Putin. Es una disputa de poderes, es una disputa por la hegemonía y es un conflicto de mucha complejidad que es muy difícil explicarlo en unos pocos minutos. Pero nosotros en esto, tal como decimos en la declaración conjunta que hicimos con los compañeros de Ecuador, nos posicionamos desde un punto de vista de clase. Es decir, posicionarse desde un punto de vista de clase significa posicionarnos desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, de los pobres, de los sectores humildes. Es decir, tomar partido por una de las clases sociales enfrentadas. Entre la burguesía y los trabajadores, nuestra posición está claramente identificada con los intereses de la clase. Ese es el punto de vista de la clase que tenemos que defender las fuerzas revolucionarias. Por eso en esa declaración nos pronunciamos por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en este caso el reconocimiento de la independencia de Donbass y Lugansk. Denunciamos que esto se trata de una guerra interimperialista entre potencias capitalistas que se disputan
la hegemonía mundial. Y el otro punto es que no nos identificamos con ninguno de los dos bandos en pugna. Lo que nosotros planteamos es que no puede haber guerra entre los pueblos ni paz entre las clases sociales antagónicas. Y en este sentido defendemos los intereses de los trabajadores, de los sectores pobres, de los sectores humildes, tanto de Rusia, de Ucrania, como de estas ex provincias que se han declarado independientes. Lo que tenemos que entender en el marco de toda esta situación es que acá se va produciendo una pérdida de la hegemonía que hasta ahora venía ejerciendo Estados Unidos, hegemonía que se agravó a partir de la derrota que sufrieron en Afganistán y de esa retirada vergonzosa que tuvieron que producir, hecho que hace que Rusia, que está rodeada de bases de la OTAN, cosas que es real, rodeada de bases de la OTAN, haya decidido poner un límite al avance de la misma cuando quiso incorporar a Ucrania como una nueva república en donde instalar sus bases militares y sus misiles. Rusia toma la determinación de decir, bueno, señores, hasta acá llegaron, no pueden avanzar más, y sale con fuerza a la ofensiva para frenar cualquiera de estas situaciones. Lo que tenemos que tener en claro es que este conflicto en un nuevo escalón, al punto tal que Putin hoy termina de poner en alerta a sus fuerzas nucleares, no va a terminar con la caída del gobierno de Zelensky en Ucrania, sino que vamos a entrar en una situación mucho más compleja en donde se está jugando el destino de la humanidad. Porque lo que tenemos que entender en definitiva es que estamos, la humanidad entera, en manos de una banda de capitalistas que juega con la vida de millones de personas. Están jugando al borde del precipicio, en donde un error de cálculo, alguien que apriete un botón y dispare un arma nuclear, esto se puede transformar en una catástrofe, en donde se demuestra que la burguesía no solo destruye la naturaleza, el medio ambiente, explota a los pueblos, nos sumerge en la miseria a millones de personas en medio de una crisis enorme y sin solución por parte de ellos, de la pobreza de miles de millones de personas en todo el mundo, sino que también pone en riesgo la vida de los hombres y mujeres y los niños en todo el planeta. Entonces, en este marco, lo importante es que nosotros asumamos con claridad que no estamos con ningún bando, que aquí no se trata de una lucha entre buenos